Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa, de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentaditos. Y hay un planteamiento que hoy la palabra de Dios pues nos pide con respecto a esta fiesta celebrando al apóstol Mateo. Y esto es para ir descubriendo lo que ayer empezamos a meditar sobre estos textos, sobre el servicio. El que no sirve para vivir, no vive. No, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y obviamente en ese servicio tenemos que aprender y a descubrir cómo el Señor quiere. Yo les ponía un ejemplo, un ejemplo medio chusco, de cómo nuestra vida continuamente nos están probando. Nos prueban físicamente, nos prueban intelectualmente, somos probados sentimentalmente y obviamente solamente se escogen a los mejores. Los que no están preparados, pues no van a ser metidos o tomados en cuenta para el trabajo o para, no sé, incluso cuando uno escoge pareja, pues escoge el mejor o la mejor, al menos en ese momento para uno, ¿no? Esa realidad. Y veíamos precisamente cómo muchas veces, yo en este ejemplo que quise darle en la misa de niños, puse a hacer ejercicio a señores, a señoras y a niños, a ver cómo estaban preparados físicamente. Y muchos no pasaron la prueba, no pudieron hacer abdominales, no pudieron hacer lagartijas. Entonces, uno se da cuenta que cuando no se tiene buena condición espiritual, buena condición intelectual o sentimental, las cosas no funcionan. Pues es lo mismo a nivel espiritual. Yo compartía y les decía que el enemigo constantemente nos va a probar espiritualmente, nos va a probar. Y lo decía ayer la primera lectura, no decía cuando dice: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta todo lo que hace. O sea, la gracia descubre la desgracia, que era lo que veíamos. Y dice: vamos a ver lo que pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, se lo ayudará y lo librará de las manos enemigos. Sometamos a la humillación y a la tortura. Qué difícil es cuando uno no está preparado espiritualmente para la humillación, para el desprecio, para las heridas. Entonces, lo que hacemos es defendernos patas para arriba y nos justificamos nuestras reacciones porque el otro empezó, porque el otro me hizo, cuando mi responsabilidad es tener esa madurez espiritual, esa capacidad de responder independientemente de los demás, yo tener esa madurez espiritual. Si el otro es un desgraciado, si el otro no me agrada como es, si el otro ha cometido injusticias, mi respuesta está en función de mi capacidad espiritual, de mi madurez espiritual. Y precisamente en el texto de Marcos del día de ayer, vemos lo que hace Jesús. Jesús empieza a narrarles a ellos lo que va a hacer. Él va a padecer, Él va a morir y va a resucitar. Y de alguna manera, ¿qué es lo que hace Jesús? Meditábamos, viene a servirnos. Lo que hace Jesús es, siendo Dios,
se hace el último. Se hace el último porque se hace hombre. Se hace el último porque es el que, en el gesto del lavatorio de pies, el criado, el último de los criados o de los esclavos, el trabajo más indigno era lavar los pies a los que llegaban. Y pues él se hace el último cuando lava los pies en la última cena. Y se hace el último porque lo más despreciable era morir en la cruz. Para un judío era la muerte de un maldito, de un condenado, de lo peor. Jesús se hace el último para poder cumplir la misión de servirnos. Y desgraciadamente veíamos cómo los apóstoles pues iban platicando de otras cosas, no de lo importante, sino quién era el más importante. Yo soy, yo soy, yo soy. Veíamos que no funcionaban en ninguno de estos ámbitos. Jesús se da cuenta, le dice, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor. Y esto tiene que ver precisamente, continuando con esta línea, lo que en la primera lectura del día de hoy nos invita. ¿Cuál es este entrenamiento? Pues que seamos humildes, que seamos amables, que seamos comprensivos, soportarnos mutuamente, que es una obra de misericordia espiritual, soportar con amor, con paciencia, las miserias del otro, soportar. Y esto obviamente, ¿para qué? Para mantenernos unidos. Entonces hay un planteamiento hoy en el Evangelio que se complementa con lo que meditábamos ayer, ¿sí? Dice que cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. O sea, todos estamos para servir. El problema es que yo no he descubierto cómo servir. ¿Por qué? Porque busco cómo servirme. Cuando decíamos ayer, cuando descubro lo que Jesús me ha servido, pues nada más ni nada menos me ha dado la vida eterna, pues yo me voy a poner a servir a los demás. Pero, decía aquí mi querido Pablo a los Efesios, para poder entender, ¿sí? Y dice, a cada uno se le ha dado la gracia en la medida en que Cristo se le ha dado. A unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, pastores y maestros. Así, algunos sacerdotes, otros laicos, otros casados, otros monjas, otros solteros, jóvenes, ancianos, niños, hombre, mujer, profesionista, trabajador, de todo. Y a cada uno nos capacita para cumplir una misión, un servicio. El pecado no me permite ver cómo servir. El pecado me incapacita, me hace sentir tan vacío, me hace sentir tan sin sentido, que quiero encontrar el sentido en todo aquello que Dios sea lo más importante, en todo aquello donde vea por mí. No me importa lo demás, lo importante soy yo. Y esa es la consecuencia de no ser capaces de entender que todos hemos sido capacitados. Lo dice el texto. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, profetas, evangelizadores, pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles. Nos capacita. ¿Cómo nos capacita? ¿Cuáles serían los pasos de esa capacitación? Son interesantes. Bueno, vamos a ver. A fin de que la finalidad de estar capacitado, cumplir debidamente nuestra tarea para construir el cuerpo de Cristo. En un cuerpo humano, cada célula cumple su función, cada órgano cumple su función, cada aparato o sistema cumple su función. Si una célula empieza a fallar, luego el órgano, luego el sistema, todo el cuerpo se daña hasta ocasionar la muerte, que es lo que muchas veces sucede con los enfermos. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Somos una célula. Las familias son órganos. Las comunidades ya son aparatos y sistemas. Pero cuando el individuo está mal, empieza a afectar la familia, luego la comunidad, luego la sociedad, luego el mundo entero. Luego tenemos gente que nos trata de ayudar, tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos terapistas, tenemos tantas cosas. Pero a veces ni aún así nos dejamos, ni aún así funcionamos. Entonces,
Pablo dice, para capacitar a los fieles a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos estemos llegados a estar unidos en la fe y en el conocimiento. Lo que va a hacer que yo funcione es saber que mi servicio sirve para que otros conozcan a Dios. Si no voy a evangelizar diciendo Dios es amor y te ama y voy a agarrar una Biblia, al menos mi servicio, al menos la caridad, la paciencia, la tolerancia, el amor, me hace partícipe de este reino, me hace hacer conocer a otros el amor de Dios, a lo mejor sin hablar, a lo mejor sin tanto aspaviento, ni tanta pompa, ni tanta fanfarria, simplemente cumpliendo, para llegar a estar unidos en la fe y en el conocimiento, y llegar a ser hombres perfectos, en la medida que alcancemos las dimensiones de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿qué se necesita? Vámonos al Evangelio. En el Evangelio, cuando nosotros no servimos, o sea, o servimos o no servimos, no hay vuelta de hojas. Cuando no servimos es porque nos servimos a nosotros mismos. En el Evangelio oímos a un vendepatrias, que es más grande todavía que Benito Juárez, que lo ponen como el benemérito de las Américas. No, es el tranza de las Américas. Pero aquí hay un hombre traidor, Mateo. Mateo, que está vendiendo a su propio pueblo. Él recolecta los impuestos, recaudador de impuestos. Y esto es lo interesante, porque cuando el Señor te capacita, te ha dado todo, pero el pecado no te permite darte cuenta de ello, que es donde muchas veces nosotros caemos. A veces no son pecados mortales, pero muchos pecaditos, dice el dicho, de granito en granito la gallina llena el buche. Y de pecadito en pecadito la gracia se va debilitando. La capacidad de amar, la capacidad de servir, la capacidad de salir de mí mismo para darme a los demás se va acabando. Entonces en Mateo tenemos este ejemplo. Mateo recauda impuestos a su propio pueblo cuando debería de estar sirviendo a su pueblo. Aquí lo interesante es, Jesús lo llama. Y Jesús lo llama sabiendo sus miserias. Jesús lo llama sabiendo sus porquerías. Jesús lo llama, incluso sabe de antemano, o Dios sabe de antemano, lo que va a hacer Mateo, lo bueno y lo malo. Y aún así lo llama. Aún así cree en él. Nosotros muchas veces hemos dejado de creer en nosotros. Vemos nuestras miserias, vemos nuestra inmadurez, vemos nuestras estupideces. No, yo no sirvo. No, yo ya no. Mejor me meto un bananazo en la cabeza y así ya me mato a frutazos. No, incluso la gente cuando nos conoce también deja de creer en nosotros. Yo siempre hago esta alegoría. ¿Tú contratarías a una persona en tu casa sabiendo que va a violar a tus hijos o que los va a asesinar? ¿Tú contratarías a un trabajador sabiendo que te iba a hacer un desfalco y te iba a robar todo y a lo mejor te van a meter a la cárcel? De tontos lo hacemos, pero Dios sí lo hace. Dios, a pesar de todas nuestras estupideces, nos llama y nos llama y nos vuelve a llamar y nos capacita. Aquí lo interesante, cuando entendemos que Él nos llama y cuando Él se pone a servirnos, y aquí va a depender de cómo sirve. Obviamente algunos necesitamos sanación física, otros necesitamos sanación espiritual, otros necesitamos perdón. Pues dependiendo del enfermo, pues es el tratamiento. Dependiendo de la necesidad. Claro, no lo que yo necesito, porque el paciente puede decir, ay doctor, yo quiero que me quite esto. No, lo que usted necesita es esto. Ay, es que yo no quiero que me duela. Le va a doler, pero es necesario. El médico no da lo que quiere el paciente. El buen médico da lo que necesita el paciente para estar bien. Jesús no viene a darnos lo que queremos, sino realmente lo que necesitamos. Entonces llama la atención que Jesús llama a este hombre, a Mateo. Le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después estaba en la casa
de Mateo, comiendo, bien a gusto, echándose unos taquitos, unas tostaditas, unas tortas, ¿sí? Y estaban ahí los pecadores, los publicanos, o sea, la crema innata de la porquería, la crema innata de lo que no sirve, de todos aquellos que son rechazados por los pecados. Dice, muchos pecadores publicanos y pecadores se sentaron a comer con Jesús y sus discípulos. Y pues no faltan las viejas chismosas, como los fariseos. Ay, ¿por qué se sientan con ellos? Ay, ¿no te ves que es una lagartona? Ay, que mira que quién sabe qué. Y Jesús les dice, no son los sanos quienes necesitan médicos, sino los enfermos. Ya no se cita aquí en este pasaje, pero ¿qué es lo que sucede con Mateo? Mateo recibe el llamado, recibe la sanación y el perdón, y lo que hace Mateo es increíble. Se levanta y dice, Señor, todo lo que me robé voy a devolver 4 veces más, y la mitad de mis bienes a los pobres. Empieza a servir. Cuando uno experimenta esa misericordia y ese amor de Dios, es cuando nos levantamos a decir, ¿qué hago? Tengo que hacer algo. Y empezamos a arreglar nuestra vida, a sanar, a perdonar, a servir incluso a aquellos que tanto trabajo nos cuesta. Somos capaces de decirle al Señor, mira, he hecho esto, he hecho aquello, y no se justifica, no dice, es que, bueno, hice esto porque me hicieron, es que hice esto porque los romanos me estaban quitando todo, me tengo que cuidar. No se justificó. Todo lo que yo hice mal, lo voy a reparar. Todo lo que yo dañé, lo voy a reponer. Y es más, voy a repartir lo demás con los pobres. El servicio viene de la sanación y del perdón. Lo primero que hace una persona verdaderamente sana y una persona verdaderamente perdonada de la misericordia de Dios, inmediatamente se para y se pone a servir. Se pone a dar y a darse más bien a los demás. Que el Señor, que hoy nos invita, nos llama a cada uno, como lo hace con Mateo, nos pide que hagamos conciencia. Él nos capacita. Hemos recibido los sacramentos, bautizo, confirmación, primera comunión, nos confesamos, algunos ya están casados, otros son curas, otras son monjas, tienen votos. Son capacitaciones, no son adornos, no es un título, yo soy padrecito, es mi título. No, eso no es. Es la capacitación para servir. Es para ponerme al servicio de los demás. Yo soy esposa o soy esposo. Es la capacitación para servir a mis hijos, a mi pareja o servir a mis hijos. Pero cuando no tengo esta conciencia, empiezo a poner peros. Es que mi marido, es que ya chafeaste, ya no estás sirviendo, ya empezaste a estar ciego, ya empezaste a ser Mateo, otra vez, recaudador de impuestos. Como no me sirven, pues yo me sirvo. Humildemente, pidámosle a Dios que pues seamos capaces de escuchar ese llamado. Yo les he dicho muchas veces, si ustedes supieran mis miserias, capaz que me corren, pero si estoy aquí no es porque sea mejor de ustedes, sino porque Él me ha llamado y Él me capacita, Él me perdona, Él me levanta. A veces me da mis cachetadas guajoloteras porque ando medio sonso, medio patadas en el paladar para tratar de reaccionar. Él te ha capacitado para algo grande. Pero mientras sigas con tus miedos, tus traumas, tus egoísmos, mientras sigas viendo lo que hacen o no hacen los demás, olvídate, no vas a pasar de pata de perico perro, decía mi mamá, o sea, sin hacer nada. Presentémosle a Dios este llamado y esta capacitación que Él nos sigue dando día con día, su palabra, sus sacramentos, la oración, todo lo que necesitamos. Dejémonos perdonar, dejémonos llamar por Él y veremos cómo funcionamos, unidos por la fe, ¿sí? Dice Pablo, unidos por una fe y unidos
en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué haces las cosas? Porque conozco a Dios. Solamente por Él. Por Él es el que hay que hacer las cosas. Cuando ya empezamos a voltear a ver a otras personas, empezamos a voltear a ver puestos, fama, dinero, ya perdiste tu capacidad de servir. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.